Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 11 de marzo del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de iniciar la clase, debo de decirles a ustedes, ¿verdad? Que sobre todo, que ya se los informé por medio de correo electrónico, las autoridades de la Universidad UTEC han dicho de que hay una capacitación con respecto al uso de la biblioteca, ¿verdad? Es de manera virtual. Se los mandé, bueno, les compartí o les reenvié el correo electrónico que me mandaban las autoridades a mi persona y con el fin que ustedes pues también puedan entrar. Entiendo yo que es este viernes de 5 en adelante, si no me corrigen ustedes, pero es la hora que tienen que estar. Me dicen que es de manera obligatoria que ustedes tengan su asistencia a dicho evento, ¿verdad? Es decir, la capacitación que se va a dar, ¿verdad? Para que tomen en cuenta ustedes que a esa hora tienen que estar conectados para con eso de la biblioteca, ¿verdad? Espero que lo hayan visto y me confirman si han visto el correo electrónico que se los he mandado a las cuentas institucionales de ustedes. ¿Sí? Escucho. Buenos días, sí lo he visto. Lo lograron ver, ok. Entonces ya quedan, ¿verdad? De manera citados, pues yo se los mandé ya y ya va a depender de ustedes si no lo hacen, ¿verdad? Porque es importante, según me decían las autoridades de la universidad, que ustedes estén ahí. Por otro lado, el siguiente aviso que quiero darles es con respecto a lo que hablamos la última clase, con respecto a la clínica jurídica, que me decían de que iba a ser separado, un 30% para ellos, un 70% para mi persona en lo teórico, para esta etapa, para este segundo examen y para el cuarto, ¿verdad? Entonces, sí me contestaron a la universidad, no les quise decir mayor porque pues para dar más a ustedes, porque de hecho hasta ayer me lo contestaron ya en la noche. Decirles nada más que sí, en efecto, va a ser de esa forma, pero obviamente va a estar dividido en el 70% de que me corresponde a mí en lo teórico, ¿verdad? Ya saben ustedes que el examen, ese 70% va a estar dividido en el 20% del laboratorio, ¿verdad? Que les he dado, el laboratorio semanal de esta, valga la redundancia, de esta semana, y el examen, ¿verdad? Que va a costar el 80%, así se va a ir dividiendo. Entonces, ¿por qué razón? Porque ya me están diciendo allá que la nota va a estar dividida, nos vamos a tener que compartir información, sobre todo ustedes que están con esa clínica, ¿verdad? En los grupos que les corresponde, y ahí me van a mandar la información a mí de las notas que ustedes tengan, que ese va a ser el 30% y el 70% que yo les ponga. ¿Sí? Para que quede un poquito claro de lo que de cómo va a ser lo de la nota, ¿verdad? Repito, lo mío va a estar dividido en el 70% máximo como nota de mi parte, pero dividido entre el 20% del laboratorio semanal y el 80% del examen segundo que hagamos. Les reitero que el segundo examen va a ser el próximo viernes, ¿verdad? Siempre en la misma modalidad que hicimos el primero, en la plataforma Moodle, de manera de 6:30 a 8:10, a 10:30. Van a realizar el examen de ese tipo de forma, bueno, van a contestar tal cual así lo hicieron el primero, ¿verdad? Entonces, no se cambia, es secuencial siempre el examen, no se cambia en esos términos y pues va a venir de lo que estamos viendo, ¿verdad? Hoy trataré de culminar entre ahora y el lunes con respecto a lo del poder, que ya terminamos con la unidad 1, ¿verdad? Y ya que son las generalidades del proceso de familia, que culminamos pues con la interposición o la forma de otorgar los poderes.
Por eso es que voy a hablar ahora, aunque de manera superficial por lo del mandato, porque entiendo que esto ustedes ya lo vieron en civil, ¿verdad? Entonces, solo es retocar, ¿verdad? Esos aspectos o retomarlo, mejor dicho, esos aspectos en los cuales ustedes ya tienen conocimiento, o al menos creo yo que ya tienen conocimiento con la cátedra de Derecho Civil. ¿Sí? Y la otra cuestión, ¿qué era? Lo del laboratorio semanal, entiendo que todos ya lo vieron, ¿verdad? Les reitero que el laboratorio, ustedes todos tienen que trabajar, todos tienen que contestar las preguntas. En el trabajo se me van a agregar las preguntas, el grupo se compone por 11 personas, esas 11 personas van a contestar cada una de las preguntas y una sola conclusión de todo lo que llegaron en grupo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. El líder y sublíder tiene que informarme si trabajan o no trabajan en esta actividad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ustedes logren obtener como grupo, bueno, una nota grupal, ¿verdad? Que todos sean igual. En el evento que alguno no trabaje, pues es bajo su responsabilidad de esa persona que no trabaje y que también no haya hecho grupo, porque el grupo ya desde el inicio del ciclo les vengo diciendo que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, hasta acá, pues no sé si hay preguntas de los avisos que estoy dando, tanto de la capacitación que va a hacer ahora, como el examen, ¿verdad? Cómo va a ser compuesto y también cómo la actividad que se van a hacer, que es, ¿verdad? Para entregarlo máximo el próximo domingo 13 a las 23:59 horas, que la pueden subir en la plataforma, ¿sí? Doy el espacio en estos minutos para ver si hay alguna pregunta con respecto a esto que acabo de hablar. Los escucho. Licenciado, una pregunta con respecto ¿Sí? a lo que mandó ayer en el correo, que era, creo, no estoy muy seguro, de un seminario o algo así. ¿Cómo sería? Porque a mí no me dejaba abrir el documento. Es que van 3 documentos, 2 como que no se pueden abrir, así me lo mandaron a mí, y uno sí, que es el último. Me decían que era el mismo documento, pero que había que intentar abrir, cualquiera de los 3 pueden abrir, ¿verdad? Entonces ahí aparece el link de que ustedes pueden ingresar. Licenciado, una pregunta con respecto a eso. ¿Sí? En mi caso, fíjese que a la hora que han programado lo que es esa capacitación, tengo clases, no sé si no hay ningún problema en que Sí, no se yo, escuche, yo, ¿no? yo, yo eso es lo que pregunté en la universidad y me dijeron que era obligatorio, ¿verdad? Estar en eso, por lo mismo, ¿verdad? Licenciado, Porque el hecho, sí, permítame, por lo mismo que les decía, ¿verdad? Que la universidad ha programado, si ustedes abren o logran abrir ese documento, ha programado por horas, entonces algunos les va a chocar, me decían a mí, pero que lo que necesitaban era que estuvieran en la asistencia. Y aparte de eso, me reiteraban que también iba a quedar grabado el video, ¿verdad? Ustedes vean la posibilidad, ¿verdad? Yo en eso no es que les voy a bajar puntos ni nada, ¿verdad? Yo solo les transmito lo que la universidad me dice, ¿verdad? Serán Ah, ustedes que la forma como puedan solventar esto, ¿verdad? La idea es que ustedes tengan conocimiento del uso de las herramientas de la biblioteca, pues de forma virtual. Ese es el fin, me dijeron a mí, que ustedes tuvieran ese conocimiento y que no vinieran a alegar posteriormente que pues no se les dio esa capacitación. sí, porque es ahora a las de 17 horas en adelante y a las 17 horas llevo clase. Sí, por eso es lo que les decía yo a ellos, ¿verdad? Que iban a haber un choque, ¿verdad? Entonces sí me decían, pues en el evento que les choca esas materias, creería yo que la universidad tampoco les va, pues sí, porque ellos tienen documentado eso, ¿va? Les va a generar algún problema, ¿va? Pienso yo.
¿verdad? Pero si posteriormente ustedes vean el video, ¿verdad? Y como les repito, es para el uso de esa herramienta tan importante como es, ¿verdad? El poder obtener libros en la biblioteca, ¿verdad? De manera virtual. Sí, dígame, Flores Joya. Sí, muy buenos días. Les saluda Rolando Flores Joya, licenciado. Tenga Sí. buen día. Lleva una ponderación eso, ya que esa capacitación que están dando de la biblioteca, y además, a mí me influye porque me influye en cuanto tengo otras asignaturas que tengo que estar conectado en línea. Entonces, ¿se va a hacer una guía al final de eso? O si se puede, que nosotros tenemos acceso después en la noche, decir algo de anotar, de ver, volver a ver el video, porque no podemos estar a la hora que ellos han señalado para entrar en el enlace de la capacitación, de la conferencia o capacitación que se va a estar dando sobre el asunto que ellos han programado. Entonces, si se va a hacer algún resumen, contestar una guía, y si la van a dejar para el domingo para que se pueda subir, porque como nosotros terminamos bien rendidos y a medianoche tendríamos que estar viendo el video, estar anotando para poder, si es que lleva evaluación o solo es para tener información básica del conocimiento, cómo hacer uso de toda la información bibliotecaria. Como le repito, señor Flores Joya, y como les había dicho antes, el punto es que ustedes sepan, ¿verdad?, de las herramientas de la biblioteca. Yo no les voy a estar diciendo a ustedes, ¿verdad?, es un punto, hagan un resumen de eso. ¿Por qué? Porque tampoco se me ha dicho de esa forma en la universidad, ¿verdad? Entonces, por ende, yo no les voy a estar exigiendo eso. Sin embargo, decirles de que la universidad está diciendo que ustedes estén ingresando a esas capacitaciones para que ustedes sepan o tengan conocimiento de las herramientas, cómo usar esta herramienta de la biblioteca, ¿verdad?, de forma virtual, y que ustedes en su momento, cuando ya se les esté exigiendo usarla, no digan, ¿verdad?, no se nos capacitó, no se nos dijo nada. Ese era el fin, al menos eso es lo que me dijeron a mí, ¿verdad? Ahora bien, si a ustedes les choca la clase con esta capacitación con alguna clase, entendería que la universidad va a comprender de que ustedes no pueden ingresar a esa capacitación y que posteriormente ustedes lo van a usar, ¿verdad? O ustedes la van a escuchar. Entiendo que la van a grabar. Ahora bien, como con los de las plataformas, tanto en Teams como en Moodle de la universidad, lleva un cierto récord que se verifica si en verdad usted ve esos videos, ¿verdad? Entonces, insistirles, si ustedes no logran hacerlo, pues entren a verlo posteriormente, porque a ustedes les aparece si en verdad han ingresado y han escuchado ese video, ¿verdad? Lo único que les puedo decir. ¿Queda claro, señor Flores Joya? Sí, nos queda claro, pero sería bueno que por un correo lo que es la biblioteca y de las autoridades de derecho de ahí de la UTED los hagan saber todas esas preguntas, inquietudes que tenemos nosotros para que estemos bien informados, pues, porque usted tampoco tiene esa información fresca para que nos dé a nosotros. Entonces, quiere decir que falta de comunicación administrativa de arriba de la cúpula de la tecnológica para nosotros. Yo lo entiendo y lo comprendo y le agradezco, pero sí hago ese llamado a las autoridades arriba de la cúpula del Estado. Bueno, como que se salió de la clase. Pero bien, solo reiterarle, ¿verdad?, que a mí me pasan la información y yo se las comparto a ustedes, tal cual la universidad me las indica. Y pues yo, más de lo que puedo determinarles o decirles, ¿verdad?, que ingresen, ¿verdad?, la universidad va a tomar
¿verdad? Algún supuesto que, bueno, alguna salida, ¿verdad? En el evento pues no llegue nadie a la capacitación, ¿verdad? Y pues entiendo yo que va a comprender, pero todas estas situaciones, si a ustedes les queda alguna inquietud, pues ahí están los correos electrónicos, pueden perfectamente ustedes mandar las inquietudes, si es que las tienen, a la universidad. Ahí están los correos electrónicos con que yo les reenvié las cuentas, ¿verdad? O sea, el correo electrónico que les mandé, que a mí me lo enviaron y yo se lo reenvié a ustedes, ¿verdad? Pineda había levantado, Pineda Martínez, Fernando había levantado la mano, dígame. Sí, solo preguntarle que si importaba el horario en el que ingresáramos o podíamos ingresar en cualquier horario siempre y cuando no entrara en conflicto con alguna clase. Pues fíjese que solamente me dijeron que iba a ser distribuido, porque como recuérdese que cuando son cuestiones, ¿cómo que se llaman? Videoconferencias, hay un límite de personas que pueden entrar, no son todos, por eso es que la han distribuido en tiempos diferentes, ¿verdad? En horas diferentes y en días diferentes, por esa situación. Entendería yo que usted puede entrar a cualquiera, pero si está lleno no le va a permitir esa situación. Dos, vuelvo y repito, si en el tiempo de ustedes tampoco les perjudica por lo de las clases, ¿verdad? Perfectamente, posteriormente ese video va a ser grabado, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Pero sí, lo que la universidad quiere es que ustedes tengan conocimiento de esa capacitación para el uso de esa herramienta. ¿Se comprende, Fernando Pineda? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta este momento, con lo que les he dicho, con lo de la tarea, con lo de la capacitación, ¿verdad? Y con la distribución en las notas que les he dado en aviso, empiezo con la de la clase. ¿No hay preguntas? Aparte de las que ya hicieron, por lo menos dígame uno, que no hay preguntas. No, licenciado, de mi parte no, Okay. todo claro. Una consulta, licenciado. Con la calificación de nota mía fue el diferido 8, pero no aparece todavía en el portal educativo. Ahí yo recibí el mensaje suyo, yo le agradezco, pero ¿cuándo va a aparecer ya en el portal? Logró leer el correo, señor Flores Joya. Ahí le expliqué lo que tenía que hacer usted. Ahí si leyó el correo, ¿verdad? Diríjase con las autoridades y ahí con ellos va usted a coordinar para que su nota pueda aparecer. De mi parte no puedo hacer nada porque no me aparece usted, ¿verdad? Entonces por eso me dijeron de que usted tiene que comunicarse con las autoridades. Entonces, y eso se lo puse en el correo. Que ellos queda de que va a subir la calificación a administración académica. Usted tiene que comunicarse con ellos, como le dije en el correo. Comuníquese usted con ellos. Ya me confirmó en la nota. Sí, del examen ya se la compartí. El examen y la nota de trabajo se la puse y hasta el promedio se lo he consignado ahí. Entonces ellos tienen que ver, ustedes comunicarse con ellos y ellos que tienen que subirle la nota respectiva. Perfecto, yo me voy a comunicar más tarde con administración académica. Vale, gracias. Okay. Bueno. Entonces, la última clase estuvimos hablando sobre las competencias. Habíamos dicho, ¿verdad?, de todo lo concerniente a los criterios de competencias que pueden haber. De hecho, la actividad que tienen que ustedes realizar esta semana o el laboratorio semanal 2 va dirigido en esa misma sintonía, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos hablado y que también ustedes tienen que ejemplificar, ¿verdad?, de lo que ya de esos criterios de competencia, ¿sí? Hasta, bueno, doy por agotado con respecto a ese tema. Si no hay ninguna consulta hasta este momento, ¿verdad?, con respecto a la forma de darle el trámite, sobre todo cuando se inhibe
o se excusa o en todo caso declina la competencia un juzgador o juzgadora de familia y pues hace el trámite respectivo, ¿verdad? Que eso es lo último que estuvimos hablando. Bueno, por lo que concierne en este momento, ¿verdad? Y tal cual ustedes ven en la diapositiva sobre el mandato, debo de decirle que con esta situación del mandato también es necesario verificar cómo la postulación, ¿verdad? O el determinar cómo una persona llega dentro de a incorporarse o hacer las peticiones ante un tribunal de familia. Dentro de ello, pues obviamente, ¿verdad? Es necesario establecerse, ¿verdad? Las obligaciones que pueden, digamos, que pueden surgir a partir de esa situación, ¿verdad? Que el abogado litigante representa a uno de los de las personas que integran o lo de los sujetos procesales que integran en los procesos de familia, ¿verdad? Indistintamente del tipo de pretensión que sea. Debo decirles que también el Código Civil salvadoreño hace, bueno, aquí se relaciona tanto el Código Civil, ¿verdad?, como el Código Procesal Civil Mercantil. Esto amoldado obviamente con lo que ya determina la Ley Procesal de Familia. Cuando digo la Ley Procesal de Familia, la supletoriedad que manda este artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, que ya les he dicho que ese mismo artículo habla del Código de Procedimientos Civiles, pero ese código desapareció, fue derogado por el Código Procesal Civil Mercantil allá por el 2010, ¿verdad? Y aparte de esa misma situación, se debe entender que de manera supletoria, ¿verdad? Y conforme al artículo 20 del Código Procesal Civil Mercantil, se debe determinar, ¿verdad?, de manera supletoria lo que no se determina en la Ley Procesal de Familia para el otorgamiento de poderes, para la postulación de los abogados, ¿verdad?, dentro de los procesos. Cuando hablo del Código Civil salvadoreño, debo decirles que allá por el artículo 1875 da una definición de lo que se puede determinar como mandato. Si ustedes ven en la diapositiva, les pongo ese concepto que se establece a partir de ese mismo artículo, ¿verdad?, que establece, ¿verdad?, como contrato. Si ustedes ven la diapositiva y lo que define el artículo 1875, ¿verdad?, aunque aquí les puse bueno, me equivoqué en el artículo, pero es 1875 tiene que ser para esto, ¿verdad? Pero decirles, ¿verdad?, que ahí la definición que lo toma es como un contrato en que una persona, ¿verdad?, lean cabal lo que dice el artículo, ¿verdad?, contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de primera, ¿verdad? Eso es la definición que da este artículo 1875 del Código Civil. Como sabemos, ¿verdad?, el contrato de mandato es de mucha aplicación práctica, ya que de acuerdo incluso a muchos autores, como por ejemplo Somarriba, que se establece y menciona, ¿verdad?, Somarriba que ha escrito mucho y sobre todo porque nosotros, nuestro código ha sido copia del Código Civil, ¿verdad?, chileno. Entonces, debemos de entender que muchas veces sería imposible las transacciones jurídicas que pueden haberse, ¿verdad?, a partir de la situación del otorgamiento del poder, ¿verdad?, que muchas personas no lo pudiesen hacer, ¿verdad? En la Ley Procesal de Familia, tanto el artículo 10 como 11 de la Ley Procesal de Familia hablan de otorgamiento de poder y cómo se puede hacer, tanto en escritura pública como en escrito dirigido al juzgado de familia, ¿verdad? Entonces aquí es donde se ven que esas formas de los contratantes que están en diversos lugares que pueden incluso otorgarlos, ¿verdad?, para que se inicien las acciones siempre
que tenga conocimiento de sus pretensiones ante los juzgados de familia, ¿verdad? Indistintamente esté ausente del territorio de la República o por otras causas que pueden haber, o simplemente porque la misma ley procesal de familia exige que debe de tener, ¿verdad?, un apoderado para que dirija sus peticiones. Ahora bien, dentro de esta misma situación del mandato, hay unas características que las pueden determinar. Entre esas, pues, pueden haber las principales características, ¿verdad?, del contrato, del mandato, que podemos incluso encontrarlas, ¿verdad? Y esas pueden haber, pues, como la principal, ¿verdad?, un contrato de mandato, ¿verdad?, porque se da en escritura pública, como les repito, eso lo permite la ley procesal de familia, o en escrito poder, ¿verdad?, en escrito que se llama dirigido al juzgado de familia, ¿verdad? Cuando hablamos que es un contrato principal, es que ya subsiste por sí mismo sin necesidad de otro contrato. Es decir, contrato principal, que es el que, digamos que para su validez y cumplimiento, que le basta con sola existencia, pues, y que no requiere un contrato accesorio, es decir, para que se ejecute, aparte que se da, para que se ejecute otro, ¿verdad? Y eso, pues, como obviamente que lo refuerce, pero de existir, obviamente, ese contrato accesorio no implica menoscabo, ¿verdad?, en la fuerza propia del contrato principal, como es el mandato, que cobra vida sin necesidad de figuras adicionales que lo refuercen. Ustedes pueden ir viendo de esta misma situación, ¿verdad? Lo determina también el artículo 1313 del Código Civil, ¿verdad?, porque lo llama que es un contrato principal sin necesidad de un accesorio para su ejecución, sino más bien solo el hecho, ¿verdad?, de que la persona lo otorga, ¿verdad?, obviamente ante funcionario legalmente constituido, ¿verdad?, llámese, si están fuera del país, llámese cónsul, ¿verdad?, notario, ¿verdad?, que lo pueda otorgar, ¿verdad?, notario salvadoreño en todo caso, incluso si lo da ante las leyes del otro país, ¿verdad?, obviamente ante ese funcionario que esas leyes lo determinan, que obviamente aquí, en la medida que se permita, pudiese amoldarse a nuestras leyes, ¿verdad? También se dice que es bilateral. ¿Por qué? Pues las obligaciones son recíprocas, simultáneas para ambas partes, ¿verdad? Eso quiere decir que obviamente la responsabilidad que tiene el abogado frente a su mandante, ¿verdad?, o sea, el mandatario, ¿verdad?, frente a su mandante, pudiese ser que las obligaciones, tanto como él las solicitó ante el juzgado de familia, ¿verdad?, es de alguna manera vinculante, ¿verdad?, obligaciones que son recíprocas y obviamente simultáneas, porque puede ser que el abogado, bueno, y al menos la ley procesal de familia, que desde el momento que pide que todas las peticiones deben de ser realizadas por medio de abogados, es porque se sabe que el abogado, ¿verdad?, que sabe de leyes, va a hacer las peticiones, ¿verdad?, de acuerdo a su saber y entender, ¿verdad? ¿Para qué? Para en defensa de su mandante, ¿verdad? Entonces, por eso es que se entiende que son obligaciones recíprocas y simultáneas. En el evento que se equivoque o que no sea lo que ya se le pidió por parte de su mandante, obviamente va a responder, ¿verdad? Pero son obligaciones recíprocas y simultáneas, como repito. Esto lo pueden ir viendo ustedes incluso en el 1310 del Código Civil. Ahora bien, cuando hablamos de la unilateralidad y sobre todo el mandato en sí, también puede ser unilaterales, ¿verdad? Y se impone obligaciones a una sola de las partes o según sea el arbitrio de las partes, ¿verdad? Que eso puede pasar. También la doctrina lo ve unilateral por el hecho de que puede ser gratuito y al no ser remunerado, una sola de las partes es la que se obliga. Esto puede pasar, recordemos, como en el caso de las universidades acreditadas en todo el país, que dan asistencia gratuita a las personas y que obviamente son abogados, otorgan poder, pero estos abogados no reciben una remuneración más
de esa persona a quien representan. Entonces, por esa misma razón podemos decir, ¿verdad?, que una sola de las personas es la que se obliga. Es un contrato unilateral es que se hace, ¿verdad? Que es en hacer obviamente las obligaciones para una sola de las partes, sin que la otra asuma obligación alguna, ¿verdad? O sin que ésta le quede obligada, ¿verdad? Eso lo pueden ir viendo ustedes en el 1310 y 1877 del Código Civil, ¿verdad?, para su lectura de esta característica de la unilateralidad. Cuando hablamos de lo oneroso, ¿verdad?, esto es obviamente cuantificado o pagado, ¿verdad? En la práctica, por regla general, el mandatario es remunerado al llegar a cabo, ¿verdad?, el negocio que se le ha encargado. Por esa misma razón, o sea, hay muchos abogados en el libre ejercicio que obviamente tienen sus clínicas y que, sus oficinas, y obviamente ahí llegan los clientes y pues él por sus servicios profesionales cobra, ¿verdad? Y una de estas puede pasar también el hecho de una representación de X persona ante los tribunales. Por eso es que por regla general el mandato es remunerado, ¿verdad? Y por obviamente llevar a cabo el negocio que se le ha encargado. Lo oneroso, cuando por objeto, ¿verdad?, la unilateralidad de ambos contratantes, ¿verdad?, grabándose obviamente de alguna manera que cada uno de sus beneficios para el otro, y si ambos contratantes se benefician o reportan utilidades del contrato, este es incluso oneroso, ¿verdad? Recordemos que en materia de familia, si bien es cierto, se ven derechos sociales que de alguna manera se pudiese creer que no hay réditos o ingresos que pudiesen tener las personas, pero recordemos que para el caso de matrimonios con la liquidación de régimen patrimonial, ¿verdad?, hay aspectos patrimoniales. Cuando hay una declaración judicial de paternidad o maternidad, también aparte del interés que se puedan tener para el caso de integrar una familia, también es el hecho de que puedan tener, ¿verdad?, algún interés, ¿verdad?, patrimonial, ¿verdad?, aparte de integrar la familia, ¿verdad? En el caso de lo gratuito, esto podemos decir que es excepcionalmente, ya que es cuando solo se tiene objeto la utilidad de una de las partes, ¿verdad? Esto tiene que ver de alguna manera con la unilateralidad, ¿verdad? Si solo se reporta utilidad a uno de los contratantes, quien nada da a cambio, ¿verdad?, a quien incluso pues ningún gravamen le impone el contrato es gratuito o beneficencia, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el artículo 1877 del Código Civil. También se dice que este tipo de contrato es consensual, es decir, que se perfecciona por medio del consentimiento de ambas partes, contratantes, y excepcionalmente puede ser formal. ¿Por qué? Porque debe constar por escrito. Esto lo pueden ir viendo ustedes en el 1884 del Código Civil y 1314 siempre del Código Civil, ¿verdad? Cuando hablamos del por escrito, ¿verdad?, ya les he comentado también de alguna forma, ¿verdad?, que la Ley Procesal de Familia habla que debe de ser por medio de escritura pública. Esto, si nos vamos a lo que establece el 69 del Código Procesal Civil Mercantil, es de esa forma. Sin embargo, da una excepción siempre la Ley Procesal de Familia, que se puede hacer por escrito. ¿Escrito cuál? Dirigido al juzgado de familia. Entonces, ahí vemos que de manera lo consensual o el perfeccionamiento por medio del consentimiento se puede dar, ¿verdad?, solo el hecho de o en escritura pública o en escrito dirigido, que ahí toma en cuenta el juzgador, ¿verdad?, para la forma del mandato, como lo confiere la parte demandante o parte demandada, ¿verdad?, indistintamente, o cualquier sujeto procesal que pueda integrar el proceso. Es inalámatico imperfecto, se le pone acá también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando hablamos de esta situación,
sinalamático perfecto, ya que existen originalmente obligaciones para el mandato, pues por incumplimiento del mandato, este puede ser obligado para el caso aún contra su voluntad, y es sinalamático perfecto porque el momento de su formación, ¿verdad?, impone obligaciones que solo al mandatario, pero que en el transcurso de su vida entra a obligar al mandante, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 1899 del Código Civil, ¿verdad? También es conmutativo. ¿Qué quiere decir de eso conmutativo? Porque las prestaciones se miran, ¿verdad?, como equivalentes y las partes están en situaciones determinadas desde su celebración. El beneficio o pérdida que el contrato le va a reportar, ¿verdad? O sea, por esa misma razón es conmutativo. Cuando se hablaba o se habla de intuito persona, en esto pues porque el mandante confía su negocio a la persona que merece su confianza, y por tal razón el mandato se convierte en representante de las decisiones del mandante, ya que el mandante ve las buenas o malas calidades o cualidades de una persona, ¿verdad? Y obviamente es intuito persona debido a que por el fallecimiento de una de las partes, o sea, me refiero a partes, ya sea el abogado o a quien representa el abogado, ¿va?, se extingue, y eso lo establece en 1923, ordinal quinto del Código Civil, que eso lo vemos en consonancia con el 72 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes esa situación que pueden generar, ¿verdad? También es nominado cuando hablamos que es nominado, porque tiene su calificación, denominación y desarrollo en el Código Civil. Un contrato es nominado cuando está regulado en el Código y en otras leyes. Es decir, se hace atendiendo al nombre que les da la ley y principalmente a las circunstancias que el contrato, ¿verdad?, esté o no reglamentado por la ley, pues, ¿verdad? Hay que dejar de alguna manera en claro que no es nominado en atención a que el contrato tenga un nombre o no, ¿verdad?, sino a que el contrato sea reglamentado por la ley y que tenga en la legislación positiva un casillero especial, ¿verdad? Obviamente en aspectos procesales, bueno, en aspectos sustantivos lo vemos pues en el 1875 y siguientes del Código Civil, ¿verdad? Si lo vemos en los aspectos procesales de la Ley Procesal de Familia, bueno, lo vamos a ver en el 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia. Si nos podemos ver en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo podemos ir viendo del 67 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, ahí está la forma como se debe establecer, obviamente en aspectos procesales, ¿verdad?, lo que se debe tomar en cuenta para cada uno de ellos. La clasificación de los poderes, podemos ver que hay, ¿verdad?, de alguna manera mandato individual. Cuando me refiero a mandato individual, una persona es el mandante y el otro es mandatario, ¿verdad? Por eso se dice mandato individual, ¿verdad? También puede haber un mandato plural o colectivo, es decir, cuando varias personas pueden otorgar el poder de varias personas a otro o de una a varias, ¿verdad? Eso lo establece el 1886 del Código Civil, ¿verdad? Y en ellas se subclasifica. ¿Cómo se subclasifica? Ustedes van a ir viendo que, bueno, ante los tribunales que actúa de manera conjunta, el abogado de manera conjunta con el otro licenciado tal, le ponen, ¿verdad? Entonces, ahí se establece esa pluralidad o colectivo que se puede otorgar, ¿verdad?, para este caso de la clasificación del mandato. Pero cuando hablamos de conjunto, cuando los apoderados tienen que actuar, ¿verdad?, conjuntamente, obviamente así se los ha establecido la parte que otorga el poder, y esto por ejemplo, cuando se otorgan poderes a dos personas para realizar actos en representación de otro, ¿verdad? Y esto lo establece el artículo 1930 del Código Civil.
También vemos aquí en la diapositiva el poder sustitutivo, ¿verdad? Y esto se da cuando se señala un orden en la actuación de los mandatarios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se expresa que actúa A en cierto acto o diligencia y que en caso de no poder actuar, que actúe B, ¿verdad? Porque así se pone en el poder. Entonces, cuando lo otorgamos el poder y obviamente se lo otorgamos a X persona que no puede actuar de manera judicial ante los tribunales porque tiene que ser abogado, obviamente allí se establece, ¿verdad?, que en lo judicial lo tiene que ser en otra persona y lo va a delegar o sustituir, ¿verdad?, indistintamente, delegar o sustituir, ¿verdad?, para la persona que realmente puede llevar a cabo lo encomendado por el mandante, ¿verdad? También puede haber un poder divisible. Esto es cuando la gestión encomendada se divide en cada uno de los mandatarios. Eso lo establece el artículo 1987 del Código Civil. Y esto podemos decir, por ejemplo, que A le encarga a B para que venda a C. Y obviamente para que compre. El poder es divisible. ¿Por qué? Porque uno se encarga de comprar y el otro de vender, ¿verdad? Entonces, estos aspectos, como es, lo estoy dando así las generalidades, ¿verdad? Pero estos aspectos, sobre todo, tienen que ver bien determinados en cláusulas y en peticiones de la parte mandante, ¿verdad? O quien otorga el poder. Esto lo digo así porque, por ejemplo, para aspectos de divorcio por mutuo consentimiento, se ha dicho que todas las cláusulas que establece el artículo 108 del Código de Familia son así, ¿verdad? Que los convenios de divorcio deben de tener todas esas cláusulas como mínimo. Pueden tener otras, ¿verdad? Pero es como lo mínimo. Entonces, cuando hablamos de esto mínimo, es que el poder se otorga. Imaginémonos que una persona no está fuera, con residencia y domicilio fuera del territorio salvadoreño, ¿verdad? Está fuera del país, obviamente, y necesita divorciarse, ¿verdad? Y lo quiere hacer aquí en el país. Entonces, obviamente, y no puede, y su cónyuge está aquí en el país, no puede tampoco regresar. Lo que pasa con muchas personas, ¿cómo que se llama?, que están de forma ilegal en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué le toca que hacer? Otorgar un poder donde faculta a su apoderado para que comparezca con su cónyuge y otorgue el convenio de divorcio. Pero obviamente tiene que determinar cada una de las causales que establece el artículo 108 del Código de Familia. Entonces acá, ¿verdad?, obviamente se vuelve una situación que uno de los poderdantes puede comparecer, ¿verdad?, para otorgar ese tipo de convenio, o en todo caso también para otorgar, ¿verdad?, iniciar la solicitud ante el Tribunal de Familia correspondiente, ¿verdad? Pero eso es lo divisible que puede haber. En el caso del poder especial y general, aquí hay una disputa sobre esa situación que debemos tener especial, porque la Ley Procesal de Familia habla de que en su artículo 11 de un poder específico, pero la Ley Procesal de Familia, el legislador lo determinó así como específico porque tenía pensado de que era un proceso específico o determinado que se iba a incorporar y que por ende, por ese iba a otorgar un poder por medio de escrito dirigido ante el juzgado de familia. Es decir, describa el proceso en el cual está, ¿verdad? Y que ahí se va a llegar, por eso se le dice específico. Entonces, aquí ha habido una impugna incluso porque no es tanto específico, sino que es especial. Entonces, las partes actora o demandada a quien se otorga el poder, ¿verdad?, lo hacen tan especial, ¿verdad?, y no como que fuera en escritura pública y lo determinen eso. Entonces hay un supuesto que no se puede otorgar, pero desde el punto de vista de la Ley Procesal de Familia y se puede establecer de esa forma y no podemos llegar a estar excluyendo porque uno dice específico y el otro especial. Pero el punto es que cuando
puede hacer un poder general, un especial y uno general con cláusula especial, ¿verdad? Porque hay incluso facultades que otorga solo de esta manera, que puede considerarse incluso, ¿verdad?, válidas. Esto lo establece el artículo 1890 del Código Civil. Por ejemplo, cuando se establece que para la administración de un negocio se da un poder general administrativo, ¿verdad?, para que haga las gestiones de ese negocio a la persona a quien se le otorga o al mandatario, ¿verdad? Un poder especial como en el que se otorga para la venta únicamente del inmueble, ¿verdad? Un poder general, ¿verdad?, con cláusula especial, no es el caso donde se otorga poder a favor de una persona con facultades administrativas y las posibilidades de poder vender un inmueble. Obviamente, ustedes me imagino que habrán visto que para vender un inmueble se tiene que describir todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un aspecto propio de X persona, ¿verdad? Al igual que se ha entendido con el convenio de divorcio, que es personalísimo, que se deben de determinar, y por eso es que se dice que en estos casos se da un poder especial. Bueno, los elementos esenciales del poder, podemos decir, ¿verdad?, que dentro del poder pueden haber, por ejemplo, el mandante, como se los he dicho desde un inicio, que es la persona que confiere el encargo, ¿va?, y quien manda a otra persona la gestión de un negocio. Este elemento tan importante lo establece el artículo 1876 del Código Civil. También se establece el mandatario, ¿verdad?, que es el que acepta el cargo, también llamado apoderado o procurador. Apoderado, obviamente, puede ser cualquier persona, ¿verdad?, y procurador, obviamente, porque es abogado, ¿verdad? Entonces, esto lo establece el artículo 1876 del Código Civil. El encargo equivale a la oferta de celebrar el contrato y en el cual necesita ser aceptado libremente por la otra parte, ¿verdad?, de manera que este contrato, por la aceptación del mandatario, porque vamos a ver que el contrato puede ser expreso o tácito, ¿verdad? O sea, expreso porque dentro del mismo instrumento lo acepta el apoderado, y tácito porque desde el momento que hace todas las gestiones, ¿verdad?, sin que haya comparecido al contrato, ¿verdad?, desde el momento que hace todas las gestiones está aceptando de manera tácita el mandato conferido. Pues debemos entender también que nadie está obligado a aceptarlo, pero desde el momento que está haciendo las gestiones es porque el encargo lo ha aceptado, y eso lo establece el artículo 1879 del Código Civil, ¿verdad? Ahora bien, el negocio encargado, cuando vemos ese elemento del negocio encargado, el negocio que se confía al mandatario ha de ser de interés, ¿verdad?, del mandante. Esto obviamente porque pues sí, le interesa al mandante realizar X situaciones y por ende otorga el poder, porque no está él, pues, ya sea porque facultado para poderlo hacer, porque las leyes no se lo permiten, como en la ley procesal de familia, que debe ser por medio de abogado, o en todo caso porque no pudiese estar dentro de, hay alguna causa que se le imposibilite, pero obviamente que tenga interés del mandante, y esto lo establece el artículo 1880 del Código Civil, y a su vez que sea obviamente un encargo lícito jurídicamente, ¿verdad?, que permitido por las leyes. El negocio mismo del que se trata de determinar la índole, ¿verdad?, y fijará obviamente los límites del mandato del mismo en particular, o sea, es decir, del mismo mandato en particular que se pudiese tener, ¿verdad? Ahora bien, para determinar la capacidad de los contratantes, debemos de tener en cuenta que tanto el 1316, en el ordinal primero del Código Civil, consagra la capacidad como requisito para que una persona se obligue a otra por un acto, ¿verdad?, o declaración de voluntad. Puede decirse en general que la capacidad de las partes contratantes en el mandato es la misma que se requiere, ¿verdad?,
Sin embargo, lo relativo a este contrato es conveniente tratar por separado la capacidad de ambos contratantes para poder establecer. Ustedes van a ir viendo en la medida que tengan la práctica que hay muchas veces personas por su situación, que aunque la ley establece que es incapaz, ¿verdad? Pero que puede otorgar, ¿verdad? Poderes, ¿verdad? De alguna manera. En este caso podemos ver que a pesar de que el Código Civil no habla de una mayoría de edad y que obviamente se pueden obligar, ¿verdad? Eso a partir del artículo 26 del Código Civil, pero en la Lepina habla de una capacidad progresiva de un adolescente, ¿verdad? De una persona y obviamente de un adolescente que puede otorgar poder. Esto lo establece el artículo 218 de la Lepina. ¿Qué quiero decir con eso? Que el adolescente puede otorgar poder, ¿verdad? Para cualquier pretensión que pueda entablarse dentro de los tribunales de familia, y le pone una única excepción, y es para el caso de pérdida o suspensión de la autoridad parental, que no puede otorgar poder, ¿verdad? Sino que tiene que, si él quiere promover un proceso, unas pretensiones como esa índole, tiene que personarse en la Procuraduría General de la República para que el procurador, por medio de sus delegados, pueda otorgar el respectivo, bueno, no poder, sino que su delegado, por medio de la credencial única con la que le legitima su personería, ¿verdad? Que obviamente lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la PGR, ¿verdad? Establece que se le puede dar, y entonces ahí representa, esto en consonancia, ¿verdad?, con lo que establece también el artículo 191 Romano segundo de la Constitución de la República también, ¿verdad? Entonces, obviamente la capacidad del mandante que puede establecerse o puede determinarse, ¿verdad? No, sin dejar de lado que lo que se respeta, ¿va?, al mandante, que se sigan las reglas generales sobre su capacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad? Que eso obviamente se da, ¿verdad? Que los derechos, capacidad todos tenemos, ¿verdad? En el goce, desde el momento que nacemos, porque por eso tenemos derechos, ¿verdad? Desde el momento que somos concebidos, dice la Constitución de la República, pero para ejercitarlos, esos derechos, necesitamos de personas que nos puedan representar, o en todo caso, de personas que pueden hacerlo de acuerdo a su capacidad progresiva. Y este es el caso que les decía del adolescente que puede establecerlo, a pesar que no haya alcanzado la mayoría de edad para el ejercicio de sus derechos, pero obviamente se toma en cuenta su capacidad progresiva. Y aquí pues hay veces que es especial para realizar ciertos actos jurídicos del mandato. El mandato se da por el mandante, obviamente, ¿verdad?, con la sola finalidad de que se cumpla un acto jurídico en su nombre, y se exige entonces que al mandante, para la validez del mandato, la capacidad necesaria para concertar el acto jurídico que se haya de realizar, ¿verdad? Antes de las reformas que se le hicieron allá por el 2017 al Código de Familia, incluso para un adolescente poderse casar, ¿verdad?, era que solo le daba ya a partir del artículo 14 del Código de Familia que pudiese casarse un adolescente, o siempre y cuando haya hijos en común, ¿verdad?, o que en todo caso se estuviera gestando en el vientre materno. Entonces, en ese supuesto sí le daba para el caso de señorita, ¿verdad?, adolescente, y para el caso de jóvenes adolescentes se daba esa capacidad progresiva, incluso que no necesitaba de sus padres en representación para reconocer un hijo, ¿verdad? De hecho, el Código de Familia se lo establece de esa forma, que puede otorgar poder incluso o reconocimientos, ¿verdad?, y que le da un cierto grado de capacidad progresiva en esas edades a estas personas, ¿verdad? Entonces, eso obviamente, y vuelvo y repito, el mandato se da, ¿verdad?, por el mandante con la sola finalidad de que se cumpla un acto jurídico en su nombre, y se exige entonces al mandante, para la validez del mandato, la capacidad necesaria. Pues esto pues
para concertar el acto jurídico que se haya de realizar, ¿verdad? Ahora bien, la capacidad del mandatario no ocurre lo mismo, puesto que a este, o sea, que está pues en diversidad de situación. ¿Y por qué? Porque obra en nombre de otra persona y no se obliga, ¿verdad?, personalmente. Pues hay que distinguir la capacidad de obligarse para el mandato y la capacidad necesaria para la representación del mandante. La ley no habla acerca del caso de una niña, niño o adolescente, ¿verdad?, que determina, me refiero a la ley sustantiva o la ley del Código Procesal, el Código Procesal Civil y Mercantil, o la Ley Procesal de Familia o el Código Civil. Sin embargo, como le digo, por ley, ¿verdad?, ha establecido, obviamente, por medio de la LEPIN, el artículo 18, pero indistintamente, cuando le hablo que la ley no habla acerca del caso de niñas, niños o adolescentes, que no ha habilitado la edad que se constituye el mandato, ¿verdad? Y en este caso podemos decir incluso, ¿verdad?, que existe una incapacidad relativa porque el legislador, el relativamente incapaz, tiene una voluntad, ¿verdad? Y aunque le falte cierta consistencia, por lo que incluso pues el artículo 1888 del Código Civil regula que los actos realizados por niñas, niños o adolescentes, aunque ahí lo determina como menor no habilitado de edad, serán válidos respecto a terceros en cuanto, ¿verdad?, obligue a estos y al mandante, pero la obligación del mandatario para con el mandante y terceros no podrá tener efecto sino según las reglas relativas a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Eso para que puedan entender con las capacidades del mandatario. Volviendo a Alexandra y Somar Riva, ¿verdad?, autores que hablan sobre el Código Civil, ellos explican pues incluso pues los efectos que de este caso se pueden surgir, pues diciendo que el acto, ¿verdad?, que ejecuta el mandatario es válido y liga al mandante con el tercero, pero incluso ellos dicen, ¿verdad?, pero las relaciones del mandatario con el mandante se mira a aquel como un incapaz y por lo tanto el mandante solo puede exigirle la prestación del mandato en cuanto le hubiera hecho más rico con motivo de ¿verdad? Que así lo dice Alexandre Somarriba para determinarlo. Pues recordemos que no todo en aspectos de familia son cuestiones cuantiosas, cuestiones que se determinen en dinero, ¿verdad? Porque hay actos incluso que pueden haber, pues, sobre todo por las situaciones gratuitas que no se pudiesen determinar, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón hay que verificar, ¿verdad?, este supuesto. Ahora bien, las obligaciones del mandante, como las obligaciones de parte, porque pueden haber, podemos decir, obligaciones de parte. Podemos establecer acá que hay supuestos, ¿verdad?, donde se debe determinar las obligaciones del mandante que emanan del contrato mismo o de circunstancias posteriores que pueden haber, obviamente derivadas de su ejecución, y estas últimas en consecuencia pueden o no llegar a existir. Es decir, existen siendo pues estas obligaciones las que de alguna manera pueden determinarse, y de conformidad a nuestra legislación las enumera en el artículo 1918 del Código Civil, que incluso determina que el proveer el mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato, de este modo sí encarga al mandatario la realización de una compra, deberá el mandatario proveerle el dinero necesario para pagar el precio, ¿verdad? Eso obviamente es como en los procesos civiles, procesos de familia, obviamente que para iniciar una encomienda, obviamente que es necesario que incluso pues obviamente proporcione esta parte a quien represente toda la documentación necesaria y prueba, etcétera, para determinarse, que puede generar incluso gastos, ¿verdad?, diversos que pueden generar, y que eso obviamente imposibilitan incluso a que el apoderado pueda cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? La falta obviamente de provisión de fondos autoriza al mandatario
para desistir del cargo, y esto pues obviamente que de conformidad al artículo 1919 del Código Civil, pues no está obligado de emplear recursos propios para el cumplimiento del encargo, ¿verdad? Eso debemos de establecerlo de esa forma, ¿verdad? Las obligaciones de indemnizar al mandatario. Esto también se ve, aparte de de proveer al mandatario de todo lo necesario, tiene la obligación de procurar que el mandatario, ¿verdad?, quede totalmente indemne de las resultas del desempeño del mandato. Obviamente eso se establece, y por eso muchos abogados incluso hacen un contrato profesional de servicio, pues para que la contraparte pueda reintegrar, ¿verdad? La obligación se justifica porque el mandatario, ¿verdad?, obra por cuenta del mandante, ¿verdad? Las obligaciones del mandatario se podemos decir, ¿verdad?, que el mandato, al igual que el mandato, persigue o adquiere obligaciones normales que emanan del contrato mismo, y por lo que tiene la obligación de cumplir el mandato, y que debe de poner todo su esmero en el cumplimiento, ¿verdad? Hacer todo lo posible para contratar en las mejores condiciones, y esa obligación de medios diferentes, pues sobre el mandatario, pues pesan, digamos, dos obligaciones fundamentales, y las cuales podemos determinarlas, ¿verdad?, en formas que se establecen, ¿verdad?, para determinarlo, ¿verdad? Como por ejemplo, pues la obligación de cumplir el mandato, aunque el Código Civil no lo haya dicho expresamente, es obvio que el mandatario debe de cumplir el mandato, pues, y llevar a cabo la ejecución, ¿verdad?, del encargo que se le ha confiado. Eso es así, ¿verdad? Por eso lo determina el artículo 1891 del Código Civil de esa forma. También las obligaciones de rendir cuentas de su gestión. Esto lo determina el artículo 1915 del Código Civil. El mandatario, ¿verdad?, es el obligado a rendir cuenta de su administración, y esto se justifica debido a que el mandatario no obra por su cuenta, sino por cuenta del mandante, quien debe, ¿verdad?, ser enterado de la forma en que se ha gestionado sus negocios, ya sea por vencimiento del plazo, por realización del negocio previsto, por muerte del mandante, renovación, etcétera. Eso puede pasar, pues. El mandatario debe restituir al mandante todo lo que le ha percibido en virtud del mandato, ¿verdad? Y igualmente es responsable de lo que ha dejado de percibir por culpa del mandante. Eso lo hemos de tomar en cuenta en esa situación. Ahora bien, las facultades del mandatario, esto se da pues cuando es concebido el mandato, ¿verdad?, en términos generales o indefinidos, que se llega al problema de saber cuáles son las atribuciones o facultades que confiere el contrato de mandato al mandatario. El artículo 1892 del Código Civil, ¿verdad?, establece, si ustedes le dan esa lectura a ese artículo, que el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar el acto de la administración. Eso es lo único, dice este artículo de 1892 del Código Civil. Y tal disposición obviamente concluye que para todos los actos que salgan de esos límites necesitará de poder especial, ¿verdad? Y por eso obviamente hasta el 69 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que son especiales para allanarse, ¿verdad?, para desistir, ¿verdad? Son cláusulas especiales que puedan determinarse para ello. No podemos ver que toda la gestión del proceso se cabe con un poder general judicial, ¿verdad? Entonces, solo queda el mandato investido de la facultad de ejecutar, ¿verdad?, actos de administración, aunque el mandato le autorice para obrar de modo que más le convenga, ¿verdad?, o que le otorgue la libre administración de negocio o negocio, ¿verdad?, que sea encomendado, por decirlo así, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, un ejemplo civil, ¿verdad?, para que poder decir que A otorga poder, ¿verdad?, administrativo a B para que administre un restaurante. Con el tiempo este restaurante genera pérdidas y deudas a A, que es el mandante, ¿verdad?
Por lo que ve, o sea, el mandatario debe considerar, ¿verdad?, que la solución sería vender el restaurante, pero en este caso no sería posible, ya que como regula el artículo 1892 del Código Civil, ¿verdad?, que las únicas facultades de ver son de la administración, ya que para vender tendría que tener un mandato general, ¿verdad?, con cláusula especial, un mandato especial para vender al restaurante. Van a ir viendo ustedes incluso que para en materia de familia, sobre todo de las diligencias de utilidad y necesidad que establece el artículo 230 del Código de Familia, se establecen incluso para vender inmuebles, ¿verdad?, de personas, de niñas, niños o adolescentes, y que obviamente se requiera, ya sea para que demostrar la utilidad y la necesidad para vender un inmueble. Sabemos que un inmueble no puede ser solamente por representación de sus padres, de niñas, niños o adolescentes, sino que tiene que ser autorizado por el juez. Asimismo, el artículo 1893 del Código Civil dispone que la facultad de obrar como mejor le parezca no autoriza al mandatario para alterar las sustancias del mandato, ¿verdad?, ni para los actos que exigen poder o cláusulas especiales, ¿verdad? Eso debe determinarse de esa forma para establecerlo. Aquí hay provisiones del mandato también, ¿verdad? Esas prohibiciones del mandato, con todas las facultades conferidas al mandatario, ¿verdad?, por el contrato de mandato, también tiene ciertas prohibiciones y podemos incluso enumerarlas, en las cuales podemos decir que sin la expresa autorización del mandante no es ilícito al mandatario colocar el interés dinero al mandante, y esto lo establece el artículo 1906, inciso primero del Código Civil, que eso va en consonancia también con el aspecto de la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Obviamente el mandante va a hacer situaciones y va a tener que demostrar, sobre todo cuando hay una colocación de dinero, ¿verdad?, que pudiese demostrar, ¿verdad?, cuál es la procedencia del mismo, ¿verdad? También se le prohíbe comprar para sí lo que el mandante le ha ordenado vender, ¿verdad? Es decir, como que él el mismo contrato pues lo compre y también se lo esté vendiendo su mandante, ¿verdad? Eso se le prohíbe, ¿verdad? Eso pues obviamente ni vender de lo suyo al mandante lo que le ha ordenado, es decir, a la viceversa, ¿verdad? Es decir, no puede comprar lo del mandante, los bienes del mandante, pero tampoco puede vender los bienes del mandatario, ¿verdad? Porque eso lo establece en el artículo 1904 del Código Civil. También se le prohíbe que obviamente apropiarse de lo que le exceda del beneficio o minore el gravamen designado en el mandato. Esto lo establece el artículo 1907 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, son situaciones que se establecen, ¿verdad?, para el caso de familia. Si ustedes ven que en materia de familia pueden establecerse incluso poder especial, ¿verdad?, específico, aunque aquí hay una disputa, como les decía, pero el inciso segundo del artículo 11 de la Ley Procesal de Familia es claro en mencionar que es específico, y lo dice así, ¿va?: para intervenir en un proceso específico, el poder también podrá otorgarse mediante escrito firmado, ¿verdad?, por la parte interesada, obviamente, dirigido al juez o tribunal, y obviamente que dicho escrito podrá presentarse personalmente con firma legalizada. Es decir, si lo presenta por la parte, obviamente es el firmante que lo está presentando, pero si no lo presenta la parte interesada, lo puede presentar su apoderado, pero obviamente con su firma legalizada, ¿verdad?, para que determine que realmente él otorgó ese poder, ¿verdad? Por lo que podemos deducir para de tal disposición que incluso pues un poder no es tal por el formalismo cumplido de su otorgamiento, es decir, en escritura pública, sino en la mera voluntad del otorgante de conceder a un abogado incluso las facultades especiales de intervenir en un proceso determinado y que en su nombre y representación realice las actuaciones procesales pertinentes y necesarias pues para iniciar, proseguir y hasta terminar, ¿verdad?, dicho proceso.
obviamente en este escrito, ¿verdad? Están incluso sencillo, así como en penal que se pueden dar, ¿verdad? En materia penal, ¿verdad? Que solamente en situaciones extremas y con empleados, digamos, sumamente intransigentes, pues porque eso incluso se puede dar ante los tribunales, que puede darse algún percance en el momento de ser presentado en tipo de documento. Es decir, por ejemplo, hay situaciones, el abogado tiene que verificar, ¿verdad?, cómo es la forma incluso de otorgar, que la ley nos establece que puede ser en escritura pública o en documento privado, en documento simple, perdón, pero donde se le legalice la firma por parte del notario. Pero hay supuestos que no solamente no se pueden hacer de esa forma, ¿verdad?, por la misma forma de obligar pues a las partes, ¿verdad? Entonces eso va a ser al final a discrecionalidad de la persona, ¿verdad? En este caso del abogado, cómo se otorga. También recordemos que en materia de familia, siempre en ese mismo artículo 11, establece la forma que incluso hasta en la audiencia puede otorgarse un poder, ¿verdad?, de manera oral, ¿verdad?, por parte de la persona demandante o demandado o cualquier sujeto procesal que se establezca, ¿verdad? Obviamente también debo decir que cuando hablamos del hecho de que sea firmado, ¿verdad?, al pie del documento y que por regla general este no se presentará al juzgado, ¿verdad?, sino que lo haga su apoderado designado, en cuyo caso incluso podemos decir, ¿verdad?, que la firma del otorgante debe ser legalizada por notario, ¿verdad? Pero esto legalizada por notario, esto es conforme a los artículos 32 y 54 de la ley del notariado, ¿verdad?, que ahí establece, ¿verdad?, que para legalizar las firmas que hubiesen sido puestas por correspondencia particular, ¿verdad?, solicitudes, memoriales y escritos pues de toda clase o en todo documento, no comprendí los artículos, pues incluso para que se determinan para ello, no será necesario levantar acta, ¿verdad? Dice la ley incluso que basta que el notario ponga a continuación de la firma que autentique una razón en que dé fe del conocimiento o identidad del otorgante. Y esto obviamente conforme al artículo, el numeral quinto del artículo 32 siempre de la ley del notariado. Y eso es de la autenticidad de la firma o que haya sido puesta a ruego del interesado, ¿va? Porque recordemos que incluso hay personas que pueden otorgar poder por medio de escrito, pero obviamente no pueden firmar. O sea, aquí se le hace comparecer, ¿verdad?, por medio de dos testigos, como así lo dice la ley en ese artículo, en ese ordinal, el numeral quinto del artículo 32 de la ley de notariado, ¿verdad? Pero entonces acá, obviamente que se va a autenticar la firma no de la persona que otorga el poder, sino que quien da fe de que quien otorgó el poder, ¿verdad?, es la persona que dejó plasmado su huella dactilar derecha. Entonces, en ese sentido se puede ver, ¿verdad? Sin embargo, pues se debe indicar el lugar y fecha en que se extiende, ¿verdad?, en esa razón, ¿verdad?, y que se va a firmar y sellado por el notario o notaria. Cuando el escrito o atestado incluso, ¿verdad?, sea el propio notario, bastará, incluso ese mismo artículo menciona, bastará el sello con toda su firma para que se tenga como auténtico. En todo caso, incluso pues se fijará y se mortalizarán todos los timbres que corresponden a la auténtica, dice ese artículo. Pero vemos que, porque la ley de timbres ya desapareció, ¿verdad?, pero vemos que esa es la forma de otorgar, ¿verdad?, que obviamente sin levantar actas, sin más que una razoncita que establecer, obviamente determinar el notario, ¿verdad?, que conoce o no y que identifica por medio de los documentos de identificación a la persona que otorga el poder, ¿verdad?, para establecerlo. Ahora bien, cuando hablo de la postulación también, ¿verdad?, de los poderes, ¿verdad?, en materia procesal, ¿verdad?, en el sistema, debo decir que en el sistema procesal salvadoreño, la postulación aúna incluso pues dos funciones distintas. Una incluso pues es la representación judicial de las partes dentro del juicio, es decir, el modo de dirigirse y actuar ante los tribunales, y la defensa jurídica, ¿verdad?,
de estas, obviamente, es la elección, ¿verdad?, de las estrategias más adecuadas para sostener la pretensión de fondos favorables a sus intereses y la exposición de dicho planteamiento, ¿verdad?, por la vía escrita u orales, ¿verdad?, que pueden haber. En otros sistemas como el español, ambas funciones, es decir, la representación judicial, ¿verdad?, y la defensa jurídica, se hallan separadas, y esto pues de modo que la representación judicial la asume un profesional que es el procurador y que es organizándose sus miembros en colegios privados y dotados de estatutos, que para nosotros sería por medio de la administración profesional, por medio de la Corte Suprema de Justicia, y cuya única función es esa, ¿verdad?, mientras la defensa jurídica se confía a su vez a los abogados que no presentan escrito, la tarea esta del procurador, pues, y aunque sí lo redacten, y son quienes intervienen oralmente en las vistas de la programación, ¿verdad? En el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, identifica ambas funciones, es decir, la representación legal y la defensa jurídica, en los artículos 67 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, pero asignándolas en conjunto a los abogados, que es el único estamento profesional existente, es decir, aparte, claro, ¿verdad?, de la Procuraduría General de la República como Ministerio Público, ¿verdad?, y el Ministerio Fiscal, que ya sabemos que ellos, por medio de sus leyes orgánicas, establecen, ¿verdad?, sus credenciales únicas, que para el caso de la Procuraduría está en el artículo 92 de la Ley Orgánica Judicial de la PGR, que lo establece, ¿verdad? Y con todo, casi siempre se utiliza el término procurador, ¿verdad? En la ley lo hace incluso, pues, y en realidad, ¿verdad?, para referirse a una faceta de representación judicial más que la de defensor, del abogado. No cabe confundir en todo caso, ¿verdad?, que la representación judicial del abogado, procurador, ¿va?, con todas las variantes de representación legal o voluntaria que lleva un tercero a sostener en juicio, ¿verdad?, los derechos e intereses ajenos. Estas últimas, como de alguna manera vimos, ¿verdad?, son instrumentos de integración de la capacidad procesal, ¿va?, cuando de manera imperiosa o facultativa el titular no puede desempeñarse por sí mismo como, digamos, como parte dentro de la contienda o dentro del proceso o diligencia. Y aquí la representación judicial, ¿verdad?, a la que ahora incluso vemos, ¿verdad?, en la que se requiere siempre que para poder actuar ante el juez y ante las demás partes y terceros intervinientes del proceso, ¿verdad?, se debe establecer de esa forma la representación judicial. Y desde esa perspectiva, la postulación es un requisito esencial, ¿verdad?, dentro de la debida constitución de la relación jurídico-procesal y su ausencia, ¿verdad?, que puede haber, ¿verdad?, que determina la falta de un presupuesto del proceso, pues en ello va condicionada la efectividad de defensa en juicio, que la ley no permite que se desarrolle en un régimen de autodefensa de los individuos. Esto pues salvo que alguno de ellos sea abogado y deseare ejercitar por su propia defensa, ¿va?, y representación, porque eso podemos ser, para nosotros como abogados incluso nos podemos representar, ¿verdad?, y eso obviamente es nuestra defensa técnica también. A tal efecto, pues el artículo incluso 67 del Código Civil establece que la postulación será preceptiva, ¿verdad?, y recaerá en un abogado de la República. Así lo dice la ley, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso, ¿verdad?, al igual que la Ley Procesal de Familia con el artículo 10 y artículo 11, previniendo obviamente 5 supuestos de sujetos excluidos de esa función, también incluso, ¿verdad?, y los enumera ese mismo artículo. Los primeros con carácter absoluto, ¿verdad?, y los siguientes, ¿verdad?, los primeros dos, ¿verdad?, como les dije, con carácter absoluto, y los 3 siguientes sometidos a posibles excepciones, ¿verdad?, como situación especial en aquella persona que no distingue de recursos suficientes para litigar, ¿verdad?, y se le reconozca en juicio dicho beneficio. Vamos a ver incluso que en materia de familia, incluso el juez o tribunales tienen una, ¿cómo que se llama?,
una lista de abogados que pueden representar en el evento sea necesario para el demandado, porque recordemos que cuando la Procuraduría promueve los procesos, no puede el procurador de familia adscrito representar al demandado, tiene que ser otro abogado, y obviamente quien da la postura, ya sea de su representación, puede ser por las universidades que acreditadas en todo el país que otorgan asistencia judicial gratuita, o puede ser incluso, ¿verdad?, un abogado que tenga una lista, ¿cómo que se llama? El tribunal con respecto a a abogados que puedan darse la asunción, ¿verdad?, de la representación del demandado. Entonces, y obviamente serán incluso pues defendidas gratuitamente por los agentes de la Procuraduría, ¿verdad? Porque eso así es, las clínicas jurídicas que dan asistencia gratuita, ¿verdad? Y aparte por la exención de constituir aquellos depósitos y consignaciones que puede establecer la ley. Esto lo establece el artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si hasta este momento hay preguntas para lo que estoy hablando, ¿verdad? En esta mañana, para el otorgamiento de poderes, para la forma de establecer sus elementos, ¿verdad? Si ustedes ven, todo va concatenado, es decir, aspectos sustantivos con en materia civil, ¿verdad? Aspectos procesales con materia de la ley procesal de familia, ¿verdad?, con instrumentos de ley procesal de familia, o en todo caso Código Procesal Civil y Mercantil para el otorgamiento de esos poderes, ¿verdad? Entonces, no sé si les ha quedado claro. Voy a continuar la siguiente semana con respecto a esto. Pienso terminar el próximo lunes con lo del poder, y ahí terminamos la unidad número 1, ¿verdad?, para esos aspectos, porque es necesario que ustedes tengan el conocimiento, la noción, ¿verdad?, de cómo realmente hay una representación ante los tribunales, ¿verdad?, de las partes procesales o sujetos procesales que vimos en clases previamente. Sí, dígame, Dalila Claros. Sí, buenos días. Solamente una consulta, de que si va a compartir lo que es la diapositiva, porque fíjese que yo sí quedé con bastante vacío cuando estaba explicándole sobre el mandato, porque si bien es cierto, usted desde el inicio que empezó a compartir el tema, pues hizo como en forma de pregunta, pero más sin embargo, como que exactamente la palabra mandato, para yo ubicarme, no sé realmente el significado, y así mismo cuando usted estaba explicando las características, cuando mencionaba lo de unilateral y gratuito, sí, como que esa parte como que me confundí, porque usted decía que gratuito pues se relacionaba bastante con unilateral. Eso, porque de ahí de la clasificación, sí no logré tomar apuntes, porque sí como que sentí que iba un poquito muy rápido, solamente eso. Sí, sí, lo que pasa es que como les dije en el inicio de la clase, estos aspectos sustantivos, o sea, no me compete a mí darlos, ¿verdad?, porque yo entiendo que ustedes ya lo vieron en materia civil. Solo dije porque iba a ser pincelazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ustedes comprendo que ya lo lograron ver. No toca en esta materia hablar sobre el mismo, ¿verdad? Sin embargo, he ido rápido con el sentido de que retocar o volverles a recordar a ustedes lo que se debe entender por cada uno de mandato. Ahora bien, señorita Dalila Claros, yo, si usted ve en la diapositiva, ahí puse lo que se debe entender por mandato, ¿verdad? Entonces, obviamente, les dije, ¿verdad? Aquí establece, le puse 1885, pero es en 1875, y habla, conceptualiza qué debemos entender por contrato. Y si usted le da lectura a esta diapositiva, dice contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otros, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. O sea, empezaba a hablar también de aspectos, ¿verdad?, meramente también de las características que puedan tener. Obviamente, cuando hablo de la unilateralidad, yo no sé qué tanto han podido tener ustedes o han podido ver un poder, ¿verdad? Un poder se otorga por parte del mandante o la persona interesada de otorgar el poder, ¿verdad?
y lo otorga ante un funcionario, ¿verdad? O en todo caso, ante un escrito dirigido, como lo establece la Ley Procesal de Familia en el artículo 10, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Lo unilateral es que esta persona, de forma unilateral, sin que nadie le esté coaccionando, sin que esté su apoderado de alguna manera ahí, que lo esté aceptando, ¿verdad? Lo externa, lo otorga ante ese funcionario. Por eso es que digo que es unilateral, es decir, la persona que lo otorga sabe perfectamente a qué persona lo otorga, ¿verdad? Qué tanto le da facultades, ¿verdad? Por medio de su poder a X persona, ¿verdad? Y que esta persona no puede hacer abusos de su representación, ¿verdad? Por eso es que dije, ahora bien, lo gratuito puede estar en consonancia en esto, ¿verdad? De lo unilateral, porque obviamente lo gratuito también debemos de tomar en cuenta que hay representaciones, ¿verdad? Judiciales gratuitas. Vamos a ir viendo incluso que la misma Ley Procesal de Familia, en el artículo 112 de la Ley Procesal de Familia, da esa facultad que cuando el demandado no comparece al proceso, ya sea porque no contestó la demanda, no compareció el día de la audiencia preliminar, ¿sí? Entonces se puede otorgar o delegar, ¿verdad? La representación de esta persona a X abogado, ¿verdad? Entonces acá, obviamente, el abogado ya sabe perfectamente que él no va a cobrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de las universidades que dan asistencia judicial gratuita, ¿verdad? No les pagan. Si ellos dan su servicio, ¿por qué? Porque hay una lista que siempre generalmente tienen los tribunales de familia, de abogados que generalmente prestan ese servicio de manera gratuita, la representación del demandado. ¿Y para qué? Para obviamente ellos hay una doble, digamos, en ese sentido. Es decir, los tribunales le delegan la representación de X personas del demandado, pero obviamente el abogado o procurador que llega ahí en representación de este demandado llega también incluso a aprender para el desarrollo de las audiencias, le interesa saber por eso. Entonces, por esa misma situación también presta sus servicios de manera gratuita. Recordemos también que desde el momento que nosotros, bueno, ustedes en algún momento dado, pero mi persona, cuando llegué me juramentaron como abogado, también se me dijo que van a haber situaciones en las cuales yo pueda representar de manera gratuita a una de las partes, ¿verdad? Que esa es como el fin, ¿verdad? No todo va a ser oneroso, es decir, que sea pagado, ¿verdad? Entonces, para que le comprenda en esa situación, he ido de esa forma diciendo la clasificación, los elementos también, para cada uno de ellos que debemos de entender como mandante, mandatario, encargado, negocio encargado, ¿verdad? Las capacidades también incluso, ¿verdad? Pero estoy claro que esto no es clase de civil, ¿verdad? Para estarles de alguna manera a ustedes, estarles desarrollando bien, ¿verdad? Pero sin embargo les puedo explicar, ¿verdad? Detalladamente, ¿verdad? Y vamos a hablar para la próxima clase de todo esto, pues, pero quiero que también ustedes queden claros de este tema, ¿verdad? Y que en sí el tema de familia, ¿verdad? Lo que implica los otorgamientos de poderes y lo que implica la representación judicial y defensa de los derechos de las partes dentro del proceso y cómo se deben de otorgar. Entiendo que ustedes también en las clínicas jurídicas, como me lo dijeron en las clases anteriores, están viendo esos poderes, ¿verdad? Que están viendo las diligencias, los procesos, cómo se tramitan y cómo se otorgan dichos mandatos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que les estoy hablando esta mañana, ¿verdad? Que obviamente no concierne nada de aspectos meramente de una clase civil, ¿verdad? No compete eso, pero sí de lo procesal en lo concerniente, ¿verdad? A lo que quepa, ¿verdad? De nuestra clase, para que ustedes puedan llegar a un mejor comprendimiento. ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿Se logra entender, señorita Clara? Muchas gracias. Sí. Ok, entonces, si no hay más preguntas con respecto a los demás, pues me quedo acá,
¿verdad? Continúo la siguiente clase. Recuerden que el laboratorio tienen que realizarlo, presentarlo en grupo, ¿verdad? Reiterarles también que el laboratorio tienen que, todos tienen que contestar las preguntas, todos los integrantes del grupo. No voy a permitir que me vengan a decir o que me estén poniendo las mismas respuestas para los demás, ¿verdad? Ejemplificado y todo. Y una conclusión de cada pregunta, ¿sí? Les recuerdo esa situación para que ustedes puedan tener una mejor nota en el laboratorio semanal que les estoy compartiendo para ustedes, ¿sí? Bueno, si no hay pregunta, pues me quedo hasta acá. Los veo, que tengan un feliz fin de semana y los veo el día lunes. Pase buen día. Bueno, buen día.